Hacía tiempo que no hablábamos de un tipo de número más conocido, ¿no? Yo creo que todo el mundo ha oído hablar de los números factoriales o del factorial de un número. De hecho, lo hemos estado usando a lo largo del vídeo, pero no le hemos dedicado como tal una sección. Hay muchos tipos de factoriales, lo vais a ver, tienen propiedades curiosas y la verdad es una cosa que, si bien está más relacionada con combinatoria que con teoría de números, vamos a verla un poco someramente porque está muy guay. La definición es la que todos estáis pensando. Un número se dice factorial si es el factorial de un número. No puede ser una definición más redundante. Como ya sabéis, el factorial de un número n se expresa con la exclamación y es igual al producto de todos los números enteros desde el 1 hasta el n. Es decir, n por n-1, por n-2, por y así hasta por 2, por 1. Abreviadamente, se puede poner esto usando el productorio de i igual a 1 hasta n de i, ¿ok? Los más avispados os podréis haber dado cuenta de que el 1 como que sobra un poco, ¿no? Porque al final multiplicar por 1 es no hacer nada. Pero bueno, ejemplos. 3 factorial, pues es igual a 3 por 2 por 1. Así de fácil, es decir, 6. Luego 6 es un número factorial. 5040 es también un número factorial. ¿Por qué? Porque es 7 factorial. Ya está, para que veáis, o sea, es una definición súper sencilla. Decir que la notación esta de la exclamación es relativamente nueva porque antes se usaba la siguiente. Esto era antes un número factorial, me parece así curioso. Por convenio, también decir que 0 factorial es 1, ¿vale? Al menos en la mayoría de ramas de las matemáticas, pero vamos, en teoría de números 0 factorial es 1. También podréis haber notado, y esto es curioso, que si estas multiplicaciones las sustituís por sumas, n más n-1 más n-2 más hasta más 2 más 1, lo que tenemos es otro tipo de números que ya hemos visto. ¿Recordáis cuál? Pues precisamente los números triangulares. Los números triangulares, ya los recordáis, los que podemos juntar bolitas para formar triángulos. Y además esta fórmula de n más n más 1 más tal se podía poner como n por n-1 medios. ¿Recordáis todo esto, no? Pues resulta que este número de aquí, n por n-1, ¿vale? Los números que se pueden poner como n por n-1 se llaman números prónicos. Lo digo aquí porque no lo dije en su momento. Y es curioso, al final los números prónicos son los dobles de los números triangulares. Y nada, es una cosa curiosa, hay de hecho fórmulas que relacionan los números triangulares con los números factoriales. Por ejemplo, la siguiente, resulta que 2n factorial es igual a 2 a la n por el productorio desde k menos 1 hasta n de el número triangular número 2k menos 1. Es una definición así, bueno, una propiedad extraña, pero que sepáis que existe. Hablando de cosas extrañas, por supuesto, muchos sabéis, y es ya muy conocido, que el factorial está definido, sobre todo en teoría de números, exclusivamente para números enteros, pero existe una generalización súper famosa, que si estudiáis matemáticas debéis conocer al dedillo, que es la dada por la función gamma de Euler. Gracias a esta generalización se pueden calcular factoriales de, por ejemplo, un medio, ¿vale? Y el factorial de un medio es una cosa súper curiosa, es raíz de pi. O sea, es una cosa que no te entra en la cabeza, es increíble. Pues esta generalización os la voy a escribir, pero vamos, tampoco prestéis mucha atención porque esto es un poco... O sea, se sale totalmente del objetivo del vídeo. Ahí la tenéis, es mediante una integral. Y además no te calcula n factorial, te calcula n-1 factorial. Pero bueno, cosas raras aparte, ¿qué significa un número factorial? ¿Qué simboliza? Pues resulta que esto tiene mucho que ver con combinatoria. Y es que un número factorial básicamente representa el número de ordenaciones, o más bien permutaciones, que se pueden hacer de un conjunto de elementos distintos. Por ejemplo, imaginaos que yo tengo 5 rotuladores. Aquí los tenemos 5 rotuladores de colores y queremos saber de cuántas formas se pueden ordenar. ¿Y a qué me refiero con esto? De hecho voy a quitar esto para la explicación. ¿A qué me refiero con esto? Pues esto es una ordenación, ¿vale? Pero si cambio estos dos, pues ahora tenemos otra ordenación distinta, ¿no? Y si cambio estos dos, también. Entonces, ¿cuántas formas existen? Pues resulta que como tenemos 5 rotuladores,
es 5 factorial, ¿vale? 5 factorial combinaciones distintas. Y esto se puede ver porque, por ejemplo, para esta posición, para la primera posición, ¿cuántos rotuladores podemos poner? Pues los 5, ¿no? Cualquiera de los 5 puede estar en la primera. Ahora, eligiendo la primera, ¿cuántos pueden estar en la segunda? 4, porque uno ya lo hemos elegido. En la tercera, 3. En la cuarta, 2. Y en la quinta, el que queda. Por tanto, el número de combinaciones es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 factorial. Entonces es una cosa curiosa. Y ya os digo que esto de la combinatoria, que es a mí un tema que me encanta, se puede complicar más si añadimos, por ejemplo, un sexto rotulador que es del mismo color que otro. Ahora, ¿cuántas ordenaciones hay? Ahora ya es distinto, porque, por ejemplo, esta ordenación es la misma. Aunque los hayamos cambiado, son el mismo rotulador. Y de esto se encarga la rama de las matemáticas de la combinatoria, de contar cosas. Y es una cosa que me encanta y que, por supuesto, voy a aprovechar para remitiros al vídeo que hice en su momento hablando de 3 tipos de números combinatorios. Porque sí, de todo esto de la combinatoria subyacen tipos de números de los que no voy a hablar aquí porque ya os digo que se sale de lo que quiero hablar de teoría de números. Pero eso, que sepáis que tengo un vídeo hablando de los números de Bell, de Catalan y de Stirling, de la primera clase y de la segunda clase. 3 tipos de números combinatorios súper usados y que de verdad es que es un tema que me gusta mucho. Y si queréis investigar un poco más, que sepáis que existen un montón más de tipos combinatorios que cuentan cosas específicas. Están los números tortita, los números Motzkin, los números de Fuchs-Catalan, los números de La, los números del Narayana, de Schroeder, o sea, hay un montón. Y eso, yo aquí me voy a centrar en los números factoriales y ya está. Y ahora sí vamos a, pues, numeritos, ejemplos de números factoriales con propiedades curiosas. Entonces, por ejemplo, tenemos el 70 factorial. El 70 factorial es el primer número que es mayor de 10 a la 100. ¿Esto qué significa? Que es el único número, o sea, el primer número que no podemos calcular en la calculadora. Más error. 69 sí que podemos. Esto seguramente muchos lo sepáis de haber estado enredando con la calculadora en vez de atender en clase. Pero, no sé, es una cosa que se sabe, es una cosa curiosa que no está mal. Otra curiosidad, y esta sí que es bastante guapa si no la conocíais, es que el número de segundos en 6 semanas es exactamente 10 factorial. En 6 semanas hay exactamente 10 factorial segundos. Y esto es, de hecho, bastante sencillo de demostrar. Vamos a escribir 10 factorial. 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2. El 1 no lo voy a escribir porque ¿para qué? El 9, daos cuenta de que es 3 por 3. Y ahora es simplemente pensar 6 semanas, ¿vale? Tachamos el 6. Ahora lo que tenemos es una semana, tachamos el 7. Ahora lo que tenemos es un día. Un día son 24 horas, que es 8 por 3, ¿no? Entonces ahora lo que nos quedan son 60 minutos. En un minuto hay 60 segundos, ¿no? Y tenemos 60 minutos. Luego por un lado 10 por 3 por 2, que son 60. Y por el otro 5 por 4 por 3, que son 60 también. Y nos hemos cargado todos los números exactamente del 10 factorial. Es una cosa que a mí me parece súper guapa y no sé, quería decirlo. Ahora sí, vamos a seguir con más tipos distintos de números factoriales, más generalizaciones de este concepto, que está bastante guay. Existen también los números factoriales dobles. Los double factorials, que básicamente se escriben como lo estáis pensando, n y 2 exclamaciones. Es un poco lo mismo, ¿vale? Es n por, pero esta vez, en vez de restar 1 cada vez, vamos a restar 2. N por n-2, por n-4, por n-6, y así depende de si es impar o par, ¿vale? Mientras no llegues al 0 es suficiente, es decir, si llegado el momento llegas aquí a 2, claro, 2 menos 2 es 0, pues te paras aquí. Si llegas al 3, pues 3 menos 2, 1 y ya te paras ahí, o sea, ya depende de la paridad de n. Pero vamos, que es una definición bastante sencilla que se puede generalizar a los números multifactoriales. Que al final, lo habéis adivinado, es lo mismo, poner muchas exclamaciones. Entonces, en general, n factorial, un número de factoriales, vamos a decir k, es igual a n por n menos k por n menos 2k, y así hasta el número que sea, tal que restándole k
ya sea o 0 o un número negativo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí una interrogación. Pero yo creo que entendéis a lo que me refiero, ¿no? Y eso, están curiosos, no son tan útiles como los números factoriales, ni mucho menos, pero que sepáis que, pues, están ahí. Y ahora sí, llegan los superhéroes de los números factoriales. Son 3. A mí estos me gustan mucho, son los números hiperfactoriales. El hiperfactorial de un número, h de n, se define como... Es parecido pero distinto a los números factoriales. Se define como n a la n por n-1 a la n-1 por... y así hasta 3 al cubo, por 2 al cubo... Perdón, por 2 al cuadrado, por 1 a la 1. ¿Ok? Es el producto de los números inferiores a n elevados a ese mismo número. O sea, es una cosa bastante grande. Lo mismo, se puede abreviar usando el productorio desde i igual a 1 hasta n de i a la i. Y nada, son bastante curiosos. Y de estos hay, de estos superhéroes, por así decirlo, hay 3 tipos. Está el hiperfactorial, está el superfactorial, vamos a poner super comillas, y está el megafactorial. Estos me hacen bastante gracia. El superfactorial, que a mí me gusta poner esta notación, que es como una exclamación así más gorda. Se define como n factorial por n-1 factorial por... y así hasta 3 factorial por 2 factorial por 1 factorial. O sea, es increíble. A mí esta me gusta bastante. De nuevo, vamos a poner la abreviación. Ahí está. Y por último el megafactorial, aunque sí que he visto autores que al megafactorial lo llaman superfactorial, entonces aquí hay un poco de abuso de notación, pero bueno. Este se denota como n y un símbolo de dólar, por alguna razón, y este ya es el más poderoso de todos. Básicamente el megafactorial de n es n factorial elevado a n factorial elevado a n factorial y así... ¿cuántas veces? N factorial veces. O sea, esto es una burrada. Una burrada. Pero oye, está bastante curioso. Que sepáis que también esto ya, en lo que a superhéroes respecta, vamos a otro tipo que se llama el primorial. Y básicamente los primoriales son, pues, números que se consiguen al multiplicar todos los primos inferiores a un número, ¿vale? Es decir, el factorial era todos los números enteros, estos solo son los primos. Por ejemplo, el primorial de 6, que esta vez se representa con una almohadilla, es el producto de todos los números primos inferiores a 6. Por ejemplo, bueno, por ejemplo no, los que son 2 por 3 por 5. Por tanto, 30, ¿vale? Entonces el primorial de un número n se puede escribir abreviadamente como el productorio desde i igual a 1 hasta pi de n. Con pi, recordad la función que te cuenta el número de primos inferiores a n, ¿vale? De p sub i. No sé, me parecen también curiosos estos, los primoriales. Y los contrarios a los primoriales, ¿vale? Literalmente, la definición opuesta son los números compositorios. O compositorial numbers, no sé cómo sería en español, yo digo compositorios, que básicamente son, es el producto de todos los números no primos, es decir, compuestos, inferiores a n. Vamos, literalmente lo contrario, esto cuenta los primos y esto cuenta los compuestos. De hecho, una fórmula que uniría estos tres conceptos es que el compositorio, vamos a llamarlo C, de un número n, es el factorial de n dividido entre el primorial de n, ¿vale? Así que ahí está, me está dando toque que solo esté subrayado primorial, así que vamos a hacer esto y ahora sí, sigamos con el vídeo. Y vamos a ver ya por último, el último tipo de números relacionados con los números factoriales, y estos son un poco más extraños, pero a mí también me gustan bastante. Son los números subfactoriales. Y básicamente el subfactorial de un número, antes de dar la definición matemática formal, voy a decir lo que representa. Así como el factorial de un número, recordáis que representaba el número de permutaciones en n elementos distintos, el subfactorial lo que te cuenta es el número de desarreglos. Con esto lo que me refiero es que te cuenta lo mismo que el factorial, pero en los casos en los que ningún rotulador, en nuestro ejemplo, queda en la misma posición en la que estaba originalmente.
¿Sabéis? Eso es lo que significa un desarreglo. Entonces, es también una herramienta súper poderosa en combinatoria, el subfactorial. Y no se conoce mucho. Se denota como exclamación n, lo cual es bastante curioso. Entonces, el subfactorial de un número, que te cuenta el número de desarreglos, tiene la siguiente fórmula, que es n factorial por el sumatorio desde k igual a 0 hasta n de menos 1 elevado a k partido k factorial. Es una fórmula rara, básicamente, si sabéis un poco de combinatoria, esto viene del principio de inclusión-exclusión, pero bueno, tiene más formas. Por ejemplo, el subfactorial de n también se puede escribir en función de la función gamma de Euler, así, que de todas formas, claro, es que no lo he dicho antes, pero en la función gamma de Euler es, o sea, se representa con la letra gamma, evidentemente. Lo que pasa es que no lo he escrito, pero bueno. Y eso, se sabe que el subfactorial de n es menor o igual al factorial de n, claramente porque el número de desarreglos es menor o igual que el número de permutaciones, ¿no? Está claro, es más restrictivo. Y ya por último, y si os parece extraño que haya doblado el folio, os aseguro que para nada es porque me haya confundido, eso no ha ocurrido. Os quería hablar de un número que yo creo que hay que añadir a la lista de números favoritos. ¿Por qué? Porque es el único número que es igual a la suma del subfactorial de sus dígitos. Estamos hablando del número 148.349, que, agarraos, es igual a el subfactorial de 1 más el subfactorial de 4 más el subfactorial de 8 más el subfactorial de 3 más el subfactorial de 4 más el subfactorial de 9. ¿No os parece apasionante? Bueno, y relacionado también con los números factoriales, existe un tipo de número que son los números de Jordan-Polya. Cuidado con los juegos de palabras que os estoy viendo. Un número se dice de Jordan-Polya, un número n, si es el producto de uno o más números factoriales. Entonces es igual a k factorial multiplicado por, bueno, k1 hasta kn. Es una definición un poco curiosa, ¿no? Por ejemplo, el número 480 es un número de Jordan-Polya. ¿Por qué? Pues porque 480 es 2 factorial por 2 factorial por 5 factorial. ¿Qué os parece? Increíble. Como es el producto de uno o más factoriales, es un número de Jordan-Polya. En particular, podríamos decir que todo número factorial y todo número superfactorial, ¿recordáis? Es un número de Jordan-Polya.